tenerte cerca. Del dictamen. Con el permiso de las señoras senadoras y de los señores senadores, me voy a permitir poner a consideración de esta asamblea los dictámenes en un mismo tiempo relativos a las minutas recibidas por parte de la colegisladora en las fechas ya mencionadas. Son dos dictámenes, uno por medio del cual se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y se generan modificaciones, adiciones y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derecho, de la Ley de Coordinación Fiscal, y asimismo se expide una nueva ley, obviamente, que es la del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización. Este sería el primer dictamen. El segundo dictamen implicaría modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley General de Deuda. Estos temas vienen formateados en dos dictámenes en virtud de la manera como la Cámara de Diputados, que es nuestra colegisladora y que fue Cámara de origen para estos temas, distribuyó su trabajo en el área hacendaria para el primer dictamen y en el área presupuestal para el segundo dictamen. Para los efectos de la discusión de estos dos dictámenes, estaremos prácticamente definiendo los dos temas con respecto a las leyes que se expiden y que tienen que ver con los ingresos sobre hidrocarburos y con la ley del Fondo Mexicano del Petróleo. Lo primero que yo tendría que comentar es que con estas disposiciones se da forma a las aspiraciones que las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos logró el pasado mes de diciembre, en el sentido de agilizar y liberar la carga fiscal de petróleos mexicanos, con el objetivo de aprovechar de mejor forma la renta petrolera, pudiéndola encauzar hacia el ahorro de largo plazo y hacia el financiamiento de inversión productiva. Es importante que sepan las señoras senadoras y los señores senadores que la minuta que nos envía la colegisladora implican 77 modificaciones a la iniciativa enviada por el presidente de la República y que además fue objeto de estudio por parte de los integrantes de estas comisiones de manera importante. Se expide una nueva ley, que es la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Esta ley establece el régimen de los ingresos que recibirá el Estado mexicano a través de contratos y asignaciones que se derivan de las actividades de exploración y de extracción de hidrocarburos. Esta ley de ingresos sobre hidrocarburos establece también disposiciones de administración y supervisión sobre los aspectos financieros que vienen en los contratos y en las asignaciones, y esta ley de ingresos sobre hidrocarburos también establece disposiciones para fomentar las actividades de rendición de cuenta y de transparencia como una obligación de las partes involucradas. La definición de ingresos que establece esta ley se limita a tres fuentes, que son las contraprestaciones que provienen de los contratos que estará celebrando el Estado mexicano con las empresas productivas del Estado o con las personas morales, con las asignaciones a través de derechos que estarán también perfectamente tipificados en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y por los impuestos que causen las actividades de exploración y de extracción. En este sentido, la primera fuente que define la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos es la de los contratos. Como todos tenemos claro, el artículo 27 constitucional señala que estas serán las fuentes de ingresos y en su cuarto artículo transitorio señala los tipos de contratos que pueden estar sujetos a estas actividades. En la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se señalan los contenidos y la asociación de pagos para cada una de estas figuras. En consecuencia, define el contrato por licencia,
y establece cuáles son las contraprestaciones a las que tendrá derecho el Estado mexicano. Será en primer lugar por un bono a la firma, que es un pago en efectivo que recibirá el Fondo Mexicano del Petróleo y que estará tipificado de manera puntual en las condiciones de la licitación pública. Será una cuota por fase de exploración que estará sujeta tanto a una extensión territorial como a un periodo de tiempo que será mensual. En este sentido, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos señala un primer plazo de 5 años con una cantidad menor y una cantidad mayor después de los 5 años para el pago de esta cuota que será en efectivo de fase exploratoria. Señala en favor en los contratos de licencia de las contraprestaciones del Estado mexicano a una regalía que será una tasa aplicada al valor contractual del hidrocarburo. Y por parte del contratista, su contraprestación será, tal y como lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la transferencia onerosa del hidrocarburo una vez que ha sido extraída del subsuelo. La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos señala también las condiciones económicas que acompañarán a los contratos de utilidad y producción compartida. La diferencia entre los contratos de utilidad y los contratos de producción será el porcentaje de la utilidad operativa que reciban una de las partes. Si es en efectivo, evidentemente serán contratos de utilidad compartida; si es en especie, serán contratos de utilidad, de producción compartida, Y en este sentido estarán sujetos a casi los mismos elementos que acabo de describir. Tendrán que, como contraprestaciones a favor del Estado, los contratistas que pagar una cuota de fase exploratoria, una regalía y la contraprestación que será el porcentaje de la utilidad operativa a la que tengan derecho en su sociedad con el Estado mexicano. La manera de poder convertir la producción de hidrocarburos en estos esquemas en recursos de la renta petrolera nacional será a través de la participación de un comercializador. En este sentido, para este tipo de contratos es sumamente importante enfatizar el espíritu de la iniciativa que envía el Ejecutivo y sobre todo las modificaciones que en tal efecto genera la colegisladora sobre dos aspectos fundamentales: la definición de la utilidad operativa, que será el valor contractual del hidrocarburo menos las regalías y también menos la recuperación de costos, y en el segundo parámetro fundamental, en los espectros de los contratos por utilidad y producción productiva, serán los relacionados a la recuperación de costos y a la línea de costos, los cuales son fundamentales en el estudio de esta ley para generar la maximización de la renta y de los ingresos por esta vía para el Estado mexicano. Esta ley enfatiza mucho en el tema de las variables de adjudicación, que tendrán que ser siempre en ingresos y que tendrán siempre que buscar como objetivo la maximización de los ingresos mexicanos para cumplir con el propósito de la reforma desde su espíritu constitucional. Esta ley también genera condiciones de claridad en la definición del punto de medición para los precios contractuales. Establece que el valor contractual de los hidrocarburos se deberá de establecer en cada periodo, que será por mes, y que este valor contractual de los hidrocarburos deberá detallar de manera fundamental los precios de referencia. Cuando las operaciones son relacionadas en las partes que participan en la cadena productiva, evidentemente tendrán que incorporar condiciones de calidad, tendrán que incorporar contaminación por azufre y los grados API, así como los costos de comercialización, y también tendrán que estar sujetos a los parámetros internacionales que para precios de referencia establece la OCDE. Es importante también detallar que una de las modificaciones relevantes de la colegisladora
establece la posición de determinar cuáles son las obligaciones de los contratistas. Estas obligaciones implican el pago de las contraprestaciones a las que tiene derecho el Estado y también la observación de los lineamientos en materia de costos y en adquisición de bienes que para tal efecto la autoridad competente, que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pondrá a su disposición. Es importante el esfuerzo también que en la colegisladora se realizó para tratar de definir cuál será el papel de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y cuál será el papel del Fondo Mexicano de Petróleo. Para este efecto, la administración recaerá única y exclusivamente en el Fondo Mexicano del Petróleo y no en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como venía originalmente, y los trabajos de supervisión y de verificación estarán a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La otra parte de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que ya no tiene que ver con los contratos y que tiene que ver con las asignaciones, es de vital importancia. Además de que implicó un análisis que reconocemos desde aquí de los señores diputados de la Cámara Colegisladora para simplificar, en primer lugar, el régimen fiscal de Pemex y para disminuir su carga fiscal con respecto a las condiciones económicas que venía enfrentando desde hace mucho tiempo. Ustedes recordarán que Pemex estaba sujetos a derechos ordinarios, a derechos extraordinarios, a derechos adicionales, a derechos especiales. Hoy solamente a través de esta ley, con la derogación que se hace para tal efecto en la Ley de Derechos, estará sujeto a 3 derechos que además compartirán en términos de generar condiciones de competencia con los contratistas exactamente las mismas cargas y los mismos alcances de las disposiciones en contraprestaciones y obligaciones a la que estarán obligados los contratistas. De esta suerte, solo serán 3 derechos. Será un derecho por utilidad compartida, que en el tiempo tendrá que ser de 65% sobre la diferencia que resulte de restar al valor contractual de hidrocarburos las deducciones que les son permitidas. También habrá un derecho por exploración que estará cumpliendo exactamente con las mismas condiciones que la contraprestación que los contratistas observan para el caso de la cuota de fase exploratoria, y tendrá también un derecho de extracción que será prácticamente como una regalía, implicará la aplicación de una tasa al valor contractual del hidrocarburo. La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece un nuevo impuesto, es el impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, el cual no formará parte de la recaudación federal participable y será transferido en un 100% a las entidades y a los municipios. Cuando se trate de áreas terrestres, contractuales o asignadas, estos recursos se distribuirán en las entidades y la entidad tendrá la obligación de por lo menos transferir hasta el 20% en los municipios donde se realicen estas actividades. Cuando las actividades de exploración y de extracción de hidrocarburos sean marítimas, el 100% también se transferirá a las entidades federativas, pero estas tendrán que distribuir el 20% a los municipios que puedan estar demostrando daños en su entorno social o daños en su entorno ecológico. La transparencia es el último de los puntos relevantes en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y tiene que ver con que en cada mes, por cada contrato, se puedan hacer públicos los montos que tienen relacionados con estas actividades, el volumen que se extrae de hidrocarburos, las contraprestaciones, muchas gracias. Las contraprestaciones que se paga por contrato o por asignación, los lineamientos de costo, los costos de la comercialización y el ingreso que implica la comercialización del producto, y lo mismo sucederá para las asignaciones en el caso de las distintas regiones que establece la ley. La ley que expide
El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo señala la constitución de un fideicomiso que estará dando las facultades al fondo para recibir, administrar, invertir y distribuir los recursos de la renta petrolera. Este será un fondo que tendrá un comité técnico, el cual estará integrado por siete personas, 3 de los cuales serán funcionarios, presidido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el Secretario de Energía y por el Gobernador del Banco de México, y 4 consejeros independientes que, a propuesta del Ejecutivo, esta Cámara, por 2/3 partes de sus votos, tendrá que ratificar. El Fondo Mexicano del Petróleo tendrá 4 funciones fundamentales, que será la de pagar las asignaciones y las contraprestaciones de los contratos que ya se señalaron. Tendrá también la de administrar los recursos de la renta petrolera, de los ingresos petroleros a largo plazo. Tendrá la función de transferir a la Tesorería de la Federación los destinos específicos que señala la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y también para el caso en el cual los ahorros superen el 10%, el de transferir a la Tesorería los rendimientos de los instrumentos financieros en términos reales. En términos generales, estas son las 2 leyes que se expiden. La Ley de Coordinación Fiscal simple y llanamente se ajusta a estas nuevas disposiciones. Hay que mencionar que aumenta la bolsa, el Fondo General de Participaciones, porque se aumenta la recaudación federal participación. Antes este concepto implicaba solamente un porcentaje sobre los derechos ordinarios de hidrocarburos, hoy va a ser sobre el resto de los ingresos, por lo que este porcentaje, aunque menor, implicará un mayor monto. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria define de manera puntual cuáles son los destinos específicos y también cuáles serán los porcentajes y los montos en los cuales se tendrá que destinar los recursos que excedan el ahorro de largo plazo del 3%. Con lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de las senadoras y de los senadores los dictámenes a discusión, consciente, en convicción de que representa un instrumento fundamental para poder consolidar la aspiración de esta soberanía expresada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su atención, muchísimas gracias.